Muy buenas a todos, nuevo día y nuevo vídeo de testing para el canal. En el tutorial de hoy os vamos a descubrir la librería de Faker por si todavía no la conocéis. Esta herramienta nos puede ser útil no solo para nuestros métodos de test, sino para cualquier otra tarea que requiera la generación de datos ficticios. Por ejemplo, si os encontráis en un proyecto de Laravel, también podríais usar Faker desde las clases de Seeder o para prototipar datos desde una vista de Blade. Faker nos permite crear datos falsos de una manera muy sencilla y rápida. Solo necesitaremos crear una instancia de la clase de Faker Generator a través de la cual podremos llamar a diferentes métodos para obtener una amplia variedad de datos. El listado completo de métodos disponibles lo encontráis en el apartado de Formatters. Contamos con métodos de todo tipo, para la generación de números y cadenas, para fechas y horas, para datos de Internet como emails o IPs, o para temas relativos a pagos como tarjetas y cuentas bancarias, entre otros. Empezar a usar Faker es muy sencillo. Para instalar la librería escribiremos desde el terminal composer require-dev del paquete faker.php/faker. Si acudimos al fichero composer.json, ahora observaremos que nos aparece como dependencia de desarrollo. Una vez hecho esto, podemos crear una instancia de Faker en nuestro test case base para poderla reutilizar desde todos nuestros métodos de test. Podríamos hacerlo de dos formas distintas. En la primera añadiríamos el método setup y la instanciaríamos de forma manual mediante la clase factory de la librería. En caso de que vuestro test case base herede del test case de Laravel, podríais ahorraros todo este código y simplemente usar el trait with faker de Laravel. Y este se encargaría de la instanciación por vosotros. Una última alternativa disponible desde su introducción en la versión 9.18 de Laravel es usar directamente el método helper fake. Por ejemplo, en vez de escribir un UID fijo copiándolo desde una página web, como hicimos en anteriores vídeos, podríamos refactorizar esta línea del siguiente modo. De esta forma, cada ejecución del test generaría un UID aleatorio nuevo. Además, con este helper no necesitaríamos ni siquiera el trait with faker de antes, ya que Laravel resuelve la instancia singleton de faker directamente desde el contenedor. Esto puede ser realmente interesante si necesitamos disponer de una instancia de faker desde un contexto estático, como pudiera serlo el método de un data provider. Ejecutamos el método y funciona igualmente. Además de los métodos ofrecidos por la propia librería, también existen muchos otros paquetes de código abierto que añaden métodos adicionales para otros tipos de datos. Estos son los que la librería de Faker destaca en su documentación. Por último, cabe destacar que Faker ofrece la posibilidad de generar datos para diferentes locales, es decir, para diferentes idiomas y formatos de países específicos. Como podéis observar en el menú izquierdo, la lista es bastante extensa e incluye el español con locales para varios países. Esto resulta extremadamente útil si estamos trabajando en una aplicación multilingüe o que debe simular datos reales de distintas regiones del mundo. Podemos especificar el idioma deseado al crear la instancia de Faker simplemente pasando el código del locale como parámetro del método. Podemos concluir que Faker es sin duda una dependencia intuitiva, fácil de usar y de gran ayuda para agilizar la escritura de nuestros tests. Tanto es así que en los proyectos de Zataka hemos desarrollado una librería propia para poder sobreescribir métodos de Faker e incluso extender la librería con métodos personalizados. Si os interesa saber cómo lo hacemos, hacednoslo saber en los comentarios. Esperamos que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo.